dados. Yo creo que muchos Diga, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir un nuevo video y quería compartirte una palabra, una pequeña reflexión que fue de mucha bendición para mi vida, me animó mucho y quiero compartírtela. Está en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 4, y dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Hay otra versión que creo que también explica mejor el versículo y dice: sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto, con buenas herramientas se saca mejor provecho. Amén. Me pareció muy tremendo mientras meditaba y analizaba acerca de este versículo, porque yo creo que ahí está muy claro, pero analizándolo para mi vida, ¿cuántas veces, y espero que puedas analizarlo también en tu vida este versículo, pero cuántas veces en distintas áreas de nuestra vida, puede ser la familia, el matrimonio, proyectos, trabajo, cuántas veces no encontramos reflejada esta palabra? Graneros vacíos. Me gusta mucho porque dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Cuántas veces, por más fuerza que hemos puesto, que hemos intentado, por buena voluntad, por esmero, trabajo, hemos sentido que, como lo dice esta expresión, el granero está vacío? Pero meditando un poco más, el Señor me llevó a un pasaje que está en Efesios capítulo 1, versículo 19, y quiero que lo leamos. Dice: y cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y me parece tremendo este versículo porque dice que para nosotros los que creemos en Él, dice, va a operar. Está hablando, si lo puedes leer más adelante, versículos anteriores, está hablando del Espíritu Santo que opera en nosotros. Y dice: según la operación del poder de su fuerza. No son nuestras fuerzas, no es nuestro poder, es la manifestación del poder de su fuerza. Y esa misma fuerza, mire lo que sigue diciendo el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Y me pareció muy tremendo esta palabra, porque ya no está hablando de mis fuerzas, ya no está hablando de mi capacidad, ya no está hablando de lo que yo le puedo brindar al Espíritu Santo, de lo que yo le puedo brindar a la obra del Señor. Casi que ni siquiera entramos en escena nosotros. Solamente nos nombra para decir: para ustedes los que creen en mí, hablando ahí el apóstol Pablo en Efesios, dice: para los que creen en Jesús, obra en ustedes y opera el Espíritu Santo, y su operación les va a dar poder y fuerza. Y me pareció muy tremendo, porque ya ahí cobra sentido la otra parte del versículo de Proverbios que dice: mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Así que yo puedo ver dos cosas: si yo lo hago en mis fuerzas, si yo lo hago según mis capacidades, según mis talentos, según lo que yo puedo brindar, voy a encontrar que solamente va a haber graneros vacíos. Pero si yo confío, espero y pido que el poder de su fuerza obre en mi vida, encuentro que hay abundancia de pan. Me pareció no solamente esto tremendo, sino que recordaba cuando Jesús le dice a sus discípulos, habla de Jesús que le dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1, cuando le dice: no se vayan de Jerusalén hasta recibir el Espíritu de la promesa. Y los versículos que siguen dice: y cuando reciban al Espíritu Santo recibiréis poder. Ese mismo poder que recibieron los discípulos, los apóstoles en el Pentecostés, es el mismo poder que recibimos nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando caminamos con el Espíritu Santo. Ya no obran nuestras fuerzas, ya no obran nuestras capacidades, ya no obra nada que nosotros podamos brindar.
mas sin embargo en nosotros fluye y opera el poder de su fuerza. Y qué alegría me trajo a mi vida entender esto, porque qué bueno que Él opere y Él trabaje en mí. Y ya no sean mis fuerzas, ya no sea lo que yo puedo dar, sino el poder de su fuerza. Y para completar esta pequeña reflexión, puedo ver en la vida de Josué reflejado esto. Él venía de muchas conquistas, de conquistar Jericó, muchas ciudades. Y dice que en su camino se encontró con Jai, una pequeña ciudad que está en Josué capítulo 8. Y dice que él, pues no lo dice la Biblia, pero lo podemos entender, lo podemos ver en la escritura, que él se confió. Él se confió y al venir en tantas conquistas, dice que no envió todo el ejército a combatir Jai, sino que envió una pequeña parte del ejército. Y ese pequeño ejército que tal vez tendría que estar atemorizado, tal vez tendría que estar ya rendido, no tendría que haber presentado lucha, todos conocemos que esa pequeña ciudad derrotó a Israel, muchos hombres murieron, y esa derrota, que era una victoria segura, fue, como dice Proverbios, la expresión de Proverbios, fue para Josué un graneros vacíos. Trajo derrota, trajo frustración, confusión, porque no podían entender cómo estaban en la tierra prometida que Dios les había dicho, y les pasaba eso que les ocurría con Jai. Pero yo creo que Josué se confió y ya no fue a batallar contra Jai, sino que él fue en sus fuerzas. Pero miren la diferencia más adelante, creo que está en el capítulo 10 de Josué, cuando Josué, por defender a los gabaonitas, tiene que enfrentarse a 5 reyes juntos, pero ya no lo hace en sus fuerzas, sino que le pregunta a Jehová si tenía que ir, y Jehová dice: ve y no temas, porque los voy a entregar en tus manos. Así que ya no estaba operando, ya no estaba en juego las fuerzas de Josué, las estrategias de guerra de Josué, el gran ejército de Josué, sino que ya estaba en juego el poder de su fuerza. Y yo creo que si en nosotros, si podemos darle lugar a no confiarnos en nuestras fuerzas, a no hacerlo a nuestra manera, en nuestra voluntad, si podemos darle lugar a que en nuestra vida el Espíritu pueda obrar en el poder de su fuerza, vamos a ver mucha abundancia de pan y ya no vamos a ver graneros vacíos. Que espero que haya sido de mucha bendición esta palabra. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Yo creo que muchos están